opté por inyectarme estas sustancias. He perdido a muchas personas, a muchas amigas, a muchos seres queridos por este líquido que le llamamos veneno, ¿no? Entiendo que tú ya tienes la resignación de género. Cuando yo participé en el Miss International Queen en Tailandia, ellos te dan un premio, pero tú como candidata te dan un descuento. Cuando estuve en el Miss Universo, cuando me dieron la noticia que iba a formar parte de ello, tenía 5 meses de haberme operado. Bienvenidos a Sincericidio. Soy Sandra Vinces y hoy estamos en nuestro cuarto capítulo de este podcast en donde la honestidad libera. Cada historia tiene un valor impresionante para las personas que nos escuchan y que nos ven, y ha sido pues maravilloso recibir todo el cariño de ustedes. El día de hoy tengo una invitada de lujo, espectacular. No puedo decir que es mi amiga porque nos conocemos hace muy poco, pero me encanta poder contar con la presencia de ella hoy porque tiene una historia maravillosa. Ha sido pionera aquí en el Ecuador, como la primera mujer trans en participar en Miss Universo Ecuador, candidata a 2025, señorita Santo Domingo. Muchos sabrán ya de quién estoy hablando. Miss International Queen 2024 Ecuador. Sé que se va en diciembre al Miss International Trans, también representando a Ecuador. Eres directora de un concurso. Estoy hablando nada más y nada menos de Kenia Bonilla, una mujer que más allá de ser linda y ser reina de belleza, es una muestra de la resiliencia, de la lucha constante. Ha vivido mucho dolor, ha vivido historias durísimas a nivel amoroso. Y estamos aquí listas para escuchar su historia. Kenia, bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer tan grande el poder estar acá y pues que la gente conozca un poquito más de mi historia, más a fondo, ¿no? Porque siempre como un personaje, como reina de belleza, siempre damos a mostrar o a conocer lo que nosotras queremos, más no indagamos un poquito más a fondo de la clase de persona que somos. Sí, generalmente en redes uno muestra lo mejor, ¿no? Exacto. Y sé que tú eres una activista de la lucha de la mujer trans. Eres un gran ejemplo de ello. Y de verdad que estoy muy lista para escuchar tu historia. Hace muy poco estaba conversando con una persona que quiero muchísimo y hablábamos sobre justamente que ella se sentía una persona ya transexual. Entonces, la verdad es que a mí siempre me surgen muchas dudas. Tengo muchas amigas trans y yo soy bien, no indiscreta, pero soy curiosa y preguntona. Entonces, para mí es valiosísima tu presencia acá porque siento que hay que visibilizar esas luchas, muchas cosas que la gente no sabe o que todavía se hablan como un tema tabú. Y entonces me alegra saber que tengo aquí a la pionera, a la primera candidata trans de Miss Universo Ecuador. ¿Cómo fue esa experiencia para ti? ¿Cómo la viviste? Bueno, para mí fue todo nuevo. De hecho, considero cuando recién me dieron la noticia por medio de mis directores, Oscar Macías y John Salaverry, gracias a ellos, pues pude cumplir este sueño. Sentí nervios, sentí miedos, sentí dudas, sentí de todo. Ya anteriormente venía de 3 certámenes de belleza muy aparte, entonces lo de acá fue algo que cambió mi vida, literalmente. No sabía ni cómo expresar lo que yo sentía en ese momento, pero yo consideré que todas esas emociones de miedo, de duda, era algo que la vida me estaba poniendo a prueba. Entonces, la experiencia espectacular. Pensé que me iban a discriminar o mis compañeras se iban a sentir menos, ¿no? Aunque creo que sí hubo un poquito de polémica por medio de una señora mayor de edad que igual como que no estaba de acuerdo. Ah, que salió en redes sociales y se hizo Exacto, viral su comentario. sí, Ujú. sí. Pero mucho más allá de lo que ella piense, yo dije, no, yo vengo acá a educar a las personas, vengo a educar a la sociedad, no al 100% a todas, no, porque cada cual mira el mundo o tiene sus opiniones a su manera, pero yo dije, si la organización me está dando esta oportunidad, o sea, ¿quién es la sociedad para querérmela cerrar, no? Y pues fui a brillar y considero que lo hice, lo logré y pues con mis compañeras todo fue muy bonito, me llevé muy bien con todas, de hecho todavía tenemos contactos y pues tenemos una escapadita. Una de ellas creo que estuvo acá, que fue Taranto. Ariana me ha hablado maravillas de ti. Fue tu roomie, Sí, ¿verdad? ella es un amor, sí, fue mi roomie cuando estuvimos en Salinas. Ahí fue mi roomie, ahí le conocí a ella, creo que ya era una semana antes de terminar el concurso que yo comencé a conversar con ella y me cayó súper bien. Esa mujer es espectacular. Es brillante y tiene un corazón de oro. Sí, Sí.
Kenia, a mí me sorprendió mucho cuando yo empecé a seguir el concurso. No siempre tengo la oportunidad de seguir, así como me encantaría, los concursos de belleza. Y Miss Universo Ecuador lo seguí más que nada porque yo estaba ayudando de cierta forma a Ariana. Pero me sorprendió mucho cuando vi un video tuyo donde contabas sobre que desde pequeña tú trabajabas en las calles, desde muy pequeña. Eso me impactó mucho y quisiera escucharlo aquí en Sincericidio. ¿Cómo viviste tú esa etapa de tu infancia? Creo que ningún niño debería trabajar, deberían cuidar su infancia, pero bueno, cada realidad, como tú mencionas, es diferente. Exacto, mira, yo trabajé no porque mis padres me obligaban, porque de hecho ellos trabajaban en Machala, pero sí tenía un amigo, que era uno de mis mejores amigos, él sí era de súper bajos recursos, y pues me tocó el tema de ir a vender fundas a la 17. La 17 es un lugar, bueno, que se llama así 17 de diciembre, en Santo Domingo, donde venden marisco, es un mercado de mariscos. Entonces, él siempre vendía fundas para ayudarse hasta para la escuela, y yo me inculqué en eso por ayudarle a él. Y luego dije, no. Yo siempre sabía lo que yo quería hacer. Dije, voy a vender fundas y voy a ahorrar de poquito a poquito porque mi meta siempre ha sido operarme. Y yo desde niño, por decirlo así, eh, siempre tuve claro lo que yo quería. Y lo que yo quería es verme como una mujer. ¿A qué edad tú recuerdas ser consciente de que querías ser una mujer? Mira, yo desde que tengo uso de razón, considero que cuando estaba en el jardín, siempre tuve gusto por los niños. Nunca tuve gusto por una niña. Entonces, al no saber, yo pensaba que era algo normal, ¿no? Eres un niño, que el niño absorbe todo lo que ve y más que todo, tú naces como que una esponjita que vas absorbiendo todo. En ese transcurso, por medio de mis padres, porque obviamente anteriormente que ellos vieran mi sexualidad de muy niño, yo jugaba con muñequitas o cositas así. Y obviamente el padre siempre es el que está súper como que chuta, o sea, quiero un hijo, quiero que sea esto, sea lo otro, y la madre es como que un poquito más protectora. Y tras eso es la como que te acolita todo. Entonces yo por parte de mi mamá nunca tuve problemas, pero por parte de mi papá sí me tocaba ser un poquito más fuerte y ocultar lo que yo sentía, lo que yo quería. Desde los 6 7 años, recuerdo muy bien, eh, fue la primera vez que jugando me puse ropa de niña y yo dije, o sea, me siento bien, ¿no? Me siento muy bien. Luego me descubrieron mis hermanas y mis hermanas son una adoración. Una decía, ahora le digo a mi mamá y la otra como que no. Y como eran niñas, digo, ellas igual. Bueno, nunca se le dijo a mi mamá, pero ellas como que ya más o menos sabían lo que yo era, más o menos sabían mi orientación sexual. Pero en ese entonces estoy hablando en el 2000, ¿qué será? 5 o 6. Era súper más fuerte esto de la comunidad LGBTI, entonces era súper mal visto. Hasta ahora en otros países, gracias a Dios, aquí en Ecuador, como que las cosas se están dando un poquito más y todo se está abriendo. Pero sí fue un poquito fuerte. Nunca me senté y le dije a mi mamá o a mi papá, ¿sabes qué? Yo soy esto o soy lo otro. Ellos de a poquito vieron mi evolución. Porque cuando estuve en la escuela, pues varias veces la profesora, en ese entonces se le decía profesora a la Miss, ella decía como que a tal niño, no voy a decir mi nombre, hay que mandarle a buscar psicólogo porque cruza las piernas. O sea, yo siempre fui amanerado en ese sentido. O sea, siempre mi voz fue súper fina, mis rasgos, mis gestos, súper delgada. Nunca jugaba pelota, jamás me gustaba. Una vez lo intenté, pero no pude. Era algo que no iba conmigo. Pero el tema de tu orientación sexual, porque como en este caso tratamos de educar al público, una cosa es lo que a ti te gusta, pero tú te sentías mujer, Exacto. porque hay niños o niñas que pueden sentir atracción por personas de su mismo sexo, pero no necesariamente sienten que están atrapadas en un cuerpo que no les corresponde. Así es. Mira, con esto yo creo que se nace, ¿no? Somos pocas las personas o muchas las personas con las que con esto nacen y cuando tú naces con esto hay ciertos rasgos femeninos, ¿no? Y en el caso de la mujer o el hombre transmasculino, siempre hay rasgo masculino en una mujer, ¿no? Entonces, hay otros que por mala suerte, digámoslo así, sufren violaciones o pasan por momentos muy incómodos sexualmente, entonces ellos con el tiempo se hacen, pero no es que naces, o sea, o no es que te gusta hacerlo, pero yo siempre tuve claro lo que yo quería y lo que yo quería es verme y ser una mujer. De hecho, por eso te toco el tema que cuando yo vendía fundas, yo comencé a ahorrar, era para eso, para supuestamente, yo dije, hasta tantos años hago tanto y con esto ya hago tal cosa. O sea, esa era mi meta. O sea, operarme y verme como una mujer. Inconscientemente porque era un niño, ¿no? Pero las cosas se fueron dando de a poco en la escuela.
vuelvo y te repito, me mandaron a buscar psicóloga con mi mamá, luego en el colegio. Tuve una temporada donde me cerraron las puertas por mi orientación sexual, porque se dieron cuenta que en ese entonces yo era un chico gay y el rector y uno de los eh, eh, profesores de química, no recuerdo bien, era súper como homofóbico. Y me dijo, ¿sabes qué? Usted tiene el año perdido. O sea, no por más que quieras recuperar, por más que tú hagas para ganar puntos, tú ya tienes el año perdido. Recuerdo bien también que el rector, creo que se pusieron de acuerdo, me hacía cargar piedras, a la mala me hacía jugar pelota, o sea, hacía todo lo que tenía que hacer un niño, lo hacían hacer conmigo a la mala. Entonces yo hasta cierto punto dije, no puedo más, no puedo más. Hablé con mis padres y dije, no voy a seguir estudiando, voy a meterme en una academia. Y fue cuando yo aprendí belleza y comencé a trabajar en el mundo de las bellezas. Yo creo que la mayoría de las personas de la comunidad en ese entonces siempre no pasaban de bailarines y de estilistas, porque no habían más oportunidades. Ahora todo es mucho más fácil, donde no al 100%, pero sí un 60-70%, donde tú tienes disponibilidad de o oportunidades de un trabajo. No siempre las mujeres trans, pero sí la mayoría de la comunidad de los chicos gay. Tú mencionas algo que es invisible para muchos, pero es una realidad para la gente de la comunidad. Y es que ustedes viven con un constante bullying, con discriminación, el tema de las pocas oportunidades o que se les niegan las oportunidades por ser parte de esta comunidad y que ustedes hasta cierto punto tienen que luchar el doble o el triple. Y si bien no normalizamos ese tipo de conductas, ustedes tienen que aprender a vivir con eso. ¿Qué, qué crees tú que te ha ayudado a sobrellevar todo este tipo de cosas? La resiliencia, la verdad, la resiliencia. La mayoría de las personas de la comunidad trans, bueno, en este caso voy a hablar de la comunidad trans, muchas son trabajadoras sexuales, no porque quieran, sino porque no tienen otra manera más de cómo sobrevivir. Es un poquito fuerte hablar de ese tema, o muchos dicen, no es un trabajo fácil, no es para nada fácil. Es fácil tal vez para ti si eres una mujer cisgénero o eres un chico hetero, la cual las puertas se te abren, pero no cuando eres una persona trans. Y por más que tú vayas a buscar trabajo, por más que tú seas preparado, seas bachiller, las puertas no se te van a abrir. Entonces tú para sobrevivir y poder ser alguien en la vida, optan por ese trabajo. Yo, gracias a Dios, tuve la oportunidad de conocer a la organización Miss Queen Ecuador, donde está Oscar Macías y John Salaberry. Gracias a Una gran ellos, persona, John. sí, son unas gran personas. Gracias a ellos pude educarme un poquito más, porque nosotras tenemos esa mentalidad de que nos metemos en una coraza de ser agresivas por defenderlos de la sociedad, pero no somos conscientes que mucho más allá de un género, somos personas que somos capaces de hacer y realizar cosas que puede hacer cualquier otra persona sin mirar su género. Yo voy a tocar algo que muy pocas personas se atreven a decirlo, pero bueno, yo tengo, como te mencionaba, varios amigos trans, amigas trans y amigos de la comunidad incontables, ¿no? Y ya te mencioné que yo soy súper preguntona, entonces por alguna razón me lo cuentan todo y sé que la sociedad es bien, ¿cómo lo diría? Como con una doble moral con el tema de las trans, porque si bien se los discrimina a nivel profesional, a nivel humano, se los trata siempre de minimizar. En el ámbito de fantasías sexuales, y lo voy a decir así abiertamente, en el ámbito de, de la sexualidad, ustedes, las mujeres trans, voy a hablar de mujeres trans, son muchas veces las más buscadas para cumplir ciertos fetiches o fantasías de personas que en la vida real o en la vida normal ni se imaginarían. Y eso lo conozco porque yo he escuchado cada historia y tú me lo vas a confirmar que es una realidad y por eso existe también un altísimo índice de trabajadoras sexuales de la comunidad trans, porque este tipo de servicios lo buscan muchísimas personas, tanto hombres como mujeres. Bueno, sí tengo compañeras que trabajan. De hecho, me han contado muchas anécdotas, historias, y dicen que la mayoría de los hombres sí buscan ese fetiche porque ven prácticamente una mujer con órganos masculinos, ¿no? Cosa que no pueden ver en cualquier otra mujer cisgénero. Entonces, muchas veces lo hacen por curiosidad, otras veces porque le gusta. Pero la sociedad los reprime o los hombres, porque dicen, si tú andas con una mujer transgénero,
o transexual o trans, bueno, eres poco hombre. Y no es así porque obviamente tú como hombre, así sea un hombre hetero, tú estás viendo una figura femenina y tú lo que te estás enamorando es de lo que ves, una figura femenina. Yo considero que te hace gay a un hombre es cuando el hombre se enamora de otro hombre que se ve como hombre y sabe que es gay, ¿no? Eso yo creo que te hace gay. Pero si estás con una mujer transgénero, es una mujer, tú estás viendo una mujer, obviamente, es como que tú me estás viendo a mí, estás viendo una mujer. Y varias de las personas dicen, no, es que yo no sabía que tú eras trans. Y tampoco tengo que por qué decirlo, ¿no? Pero sí, muchas veces buscan eso y son las más buscadas, las más deseadas, pero eso yo creo que es ahora poco donde las personas lo están aceptando, donde las personas se han hecho como que más, tienen ese fetiche de realizarlo. Para mí es un secreto a voces, te digo, o sea, porque yo siento que siempre ha habido eso, pero ahora sí, como que hasta cierto punto ya hay como más aceptación también con la sexualidad, con la apertura de sexualidad y también hay un movimiento muy grande donde te invita a dejar las etiquetas, incluso en la misma comunidad, en la comunidad heterosexual, como que simplemente disfrutes de tu sexualidad y listo, independientemente de qué o con quién, o sea, siempre que sea dentro de lo legal, ¿no? Claro, Entonces, bueno, como te digo, yo he escuchado cada historia y es increíble toda la lucha que ustedes tienen que hacer. En algún momento yo me he planteado el tema de qué tan abierta de mente soy o qué tan real es mi aceptación. No sería aceptación, porque yo creo que ustedes no deben ser aceptadas. O sea, no están simplemente es existiendo ya. simplemente es humanidad, ¿no? Exacto. Simplemente es cumplir el rol de un ciudadano más, independientemente de cuáles sean tus gustos o tu preferencia o tu identidad de género. Pero yo decía, bueno, ¿qué tan real es lo que yo promulgo? Y yo les invito a hacerse esta pregunta en su casa porque en algún momento lo conversé con un amigo que me decía como que, no, yo acepto a toda la gente de la comunidad y como que yo no discrimino y todo. Y le dije, bueno, pero ¿qué pasaría si tu hija se enamora de un chico trans? O sea, ¿lo aceptarías? Y me dijo como que no. O sea, entonces no es real lo que estás promoviendo. Y yo me he hecho esa pregunta. Obviamente, siempre respetaré lo que quieran mis hijos, pero en algún momento me pregunté, bueno, ¿y si mi hijo me dijera como que es gay o si a mi hijo le llega el amor en una chica trans, qué tan real es lo que yo estoy promoviendo? De verdad, es real que yo no tengo ningún problema y para mí es real. Entonces, te comento esto porque creo que es una pregunta muy profunda que cada persona que promueve esta lucha y los derechos de la comunidad debería hacerse para saber qué tan real son tus palabras y qué tan abierta estás a mantener esas palabras si llegara el momento de que vivas una situación así. Entonces, bueno, me desvío un poco, pero quería justamente tocar ese tema por eso, ¿no? Porque tú tuviste una relación y lo hablábamos tras bastidores de que tuviste una relación bastante tormentosa. Quiero que me cuentes tu historia totalmente honesta y si tú crees que el hecho de ser una mujer trans hizo que esa historia en parte sea como fue. Wow. Bueno, no tengo problemas en hablar en lo sentimental. Yo creo que como seres humanos tenemos sentimientos, ¿no? Y amamos. Pero lamentablemente la sociedad es doble moral. Entonces, sí, tuve una relación en el 2015 al 2018 donde todo se terminó, que yo considero que sí me enamoré bastante. Obviamente era una persona, creo yo, que inmadura porque había tenido novios, pero una cosa es siendo novio y otra es cuando tú ya convives con esa persona, no. Y la mayoría de las personas, incluso hasta las relaciones normales de personas heteros, creo que pasa, donde cuando no hay ese entendimiento, todo se transforma, ¿no? De primero todo fue color de rosa, todo era hermoso el primer año. Luego al segundo año ya era como que, ¿sabes qué? No quiero que te modeles porque yo soy modelo desde los 14 años. Cuando yo conocí a esa persona, yo estaba en Esmeralda, estaba en una academia de modelaje, entonces lo conocí en un salón de belleza donde yo siempre me iba a hacer arreglar y él se iba a hacer cortar el cabello, ¿no? En ese entonces él era menor de edad, tenía 17, iba a los 18, yo ya creo que tenía unos 19 más o menos, y pues todo se fue dando de a poco. La verdad, primero me caía súper mal, chico, mega mal. Y las cosas se fueron dando de a poco. Yo creo que cuando la persona es bastante persistente es cuando las cosas se dan. O sea, él nunca se dio por vencido. Era de las personas que siempre andaba atrás mío. Por más que yo lo rechazaba porque estaba centrada en lo mío,
en mi carrera, porque recién estaba ascendiendo y todo, estaba trabajando incluso con una marca que se iba para España. Y de hecho yo era una de las modelos de las cuales iba a ir con ellos. Y pues bueno, me enamoré. A los 6, 7 meses me llevó a presentar a la mamá. Obviamente la mamá pensaba que yo era una niña. O sea, tenían una relación totalmente pública, De primerito no era no pública. pública en el sentido de redes sociales, pero me refiero a que él nunca ocultó su gusto por ti a la sociedad, ¿o sí? Verás, es que él pensó que en ese momento yo era mujer Ah, cisgénero, o sea, al él 100%. pensaba que tú eras una mujer Exacto. de nacimiento. Y pues bueno, en ese entonces él andaba con primo. El primo de él tenía a su mujer y todo chévere. Y él siempre le decía como que yo la veo rara porque, no sé, dice analízala. Eso es lo que él después me conversaba. Y él decía, no, yo veo una mujer, o sea, una niña. Y pues las cosas de a poquito se fueron dando. Entonces, cuando ya teníamos unos 7 meses, me iba a presentar a la mamá. En ese entonces no había pasado nada de nada. O sea, hablando sexualmente, porque siempre me respetó. Y bueno, me presentó a la mamá, luego al padrastro y a las hermanas de él. Y la mamá pensó que yo era mujer al 100% y me hablaba de nietos, dice, no importa que ya mi hijo se ha enamorado. Y si no quiere estudiar, dice igual, o sea, que fuera una familia bonita, bueno, en fin. Yo quiero nietos y yo como que, chuta, le digo, no le digo. Y O era la sea, primera qué vez que yo incómodo. o sea, sí era un poquito incómodo, en el sentido de que no iba a poder dar hijos, pero sí era algo satisfactorio para ti que tú ves que de niño pasas a ser niña y estás logrando tu objetivo porque prácticamente ya te ven como una mujer. Y yo siempre le hablé a él después con la verdad, ¿no? Entonces llegó un momento donde íbamos a tener intimidades y en ese entonces yo no era operada ni nada por el estilo. Y no sabía yo cómo decirle. Entonces todo fue algo, ¿cómo sería la palabra correcta? Algo chocante. En el momento de él como que ya, y yo como que espera, y luego como que qué pasa, y si no quieres decir lo otro, y yo como que, no sé. Luego de a poquito pues se fue dando y yo le dije, ¿sabes qué? Espera un momento. Digo, no sé si tú te has dado cuenta, pero yo soy una mujer trans. Y él como que, o sea, rapidito cambió el semblante, las ganas se le fueron y todo. Y yo en este momento me comencé a juzgar a mí misma y dije, chota, o sea, ¿qué hice? Y luego él como que se pone a pensar y luego me abraza y me dice, no pasa nada, yo te amo tal cual como tú eres, te veo como una mujer y como tal te voy a respetar. Y fue algo tan conmovedor y fue algo que yo dije, wow, o sea, es el correcto. Bueno, pasó lo que pasó, en la noche todo chévere, al otro día él como que madrugaba porque tenía que trabajar. Y en ese entonces yo estaba en una casa de una amiga y él siempre se iba a quedar allá. Entonces esa noche se nos ocurrió, pasó todo lo que tenía que pasar como pareja. Y al otro día no supe nada de él en todo el día. Ha sido porque estaba trabajando y yo como que, chuta, me utilizó ya. Hasta aquí llegó todo. En mi mente. Nunca recibí una llamada ni nada. Y luego como a las 8 de la noche llegó a la academia y me llegó con rosas, flores y yo como que, wow. Pasó el tiempo y luego hablamos con la mamá y yo le dije a la señora después de un mes que ya nos habíamos visto con la señora, le dije, ¿sabes qué? Me gustaría hablar con usted. Y justo el hermano menor de él, que en ese entonces tenía unos 7 años, el chico actuaba como niña. Ahorita en la actualidad es gay, el chico. Y él siempre era como homofóbico, el que en ese entonces era mi pareja. Y él siempre cuando veía al niñito medio amanerado, así medio femenino, le regañaba, porque él como niño siempre bailaba como una niña. O sea, ahí es uno de los que uno se puede dar cuenta cuando un niño tiene su orientación sexual por su mismo sexo, ¿no? Luego le dije a la señora, ¿sabe qué? Me gustaría hablar con usted. Yo dije, bueno, aquí ya, gano o pierdo, no, no me importa. Y yo ya le había hablado con él, dije, ¿sabes qué? Mira, ahorita que tú sabes que yo soy trans, no te voy a poder dar hijos. Eh, Tal vez sí podemos construir una familia bonita, pero con el tiempo adoptar. Pero más de ahí considero que no. Y el hombre enamorado, tú sabes. No, no me importa, yo te amo, yo te quiero, bueno, en fin. Hablé con la señora, hablé con la mamá y ella como que, ok, no pasa nada, yo te acepto. Mira, incluso mi hijo, el último, es como que femenino, como que sus gustos y todo. Entonces dice, yo no tengo problema. Siempre y cuando respetes a mi hijo te respeta a ti y haya ese entendimiento. Y yo como que, ok, no pasa nada, dije una meta más. Luego nos vinimos bueno, nos fuimos, yo dije vinimos a Santo Domingo, nos fuimos a Santo Domingo, donde mi familia. La mamá de él quería que vivamos allá. Y yo como que no, porque en ese entonces estaba en Esmeralda, era un poquito, el calor no me gusta, la verdad. Yo soy muy, le huyo al calor. Y pues nos fuimos a vivir a Santo Domingo. Todo era bonito el primer año.
Al segundo año y él como que, ¿sabes qué? No quiero que salgas, dejarás eso de ser modelo. Entonces en la agencia justo ya faltaba un mes. Y yo como estaba enamorada dije, ¿sabes qué? No voy, prefiero dejar mi contrato hasta aquí con ustedes. Me dice, piénsalo bien. Y digo, no, es que ya lo pensé, yo enamorada. No me veía hasta ahora como me veo ahora, no me había operado nariz, no tenía chichis, pero sí me veía muy femenina porque tuve mi tratamiento hormonal desde los 16 años, 16, 17 años. Entonces, cuando tú tienes tratamientos o terapias hormonales, obviamente tu piel o tu físico se va a ver más como una mujer. Y pues dije, ok, no voy. Al año y medio más o menos comenzaron los golpes. O sea, comenzaron golpes, me quería tener encerrada. Yo era una persona que a veces nosotras mismo por ser mujeres transgénero o de la comunidad, nos sentimos siempre como que menos y nos llena la inseguridad y nos preguntamos nosotras mismas como que soy capaz de hacer esto y te deja manconear, por decirlo así, vulgarmente, de tu pareja. O sea, no te sientes capaz de tú decir, ¿sabes qué? Mira, yo tengo mis decisiones, respétame como tal. Bueno, empezaron los golpes, luego me quería tener encerrada, cada vez que salíamos a la calle no podía mirar a nadie. O sea, yo mi mirada tenía que ser fija, porque si miraba a alguien así por error, problemas en la calle. Llegamos a la casa y era golpes, era problemas, era de todo. Llegó un momento donde yo creo que casi llegamos al tema de quitarnos la vida a punta de golpes, o sea, por malas indecisiones, por un mal golpe. Y sí fue un poquito algo fuerte, ¿no? Mi mamá luego comenzó como que a ver las acciones y me decía, si ustedes no se entienden, ¿por qué no se separan? Y cuando ¿Tu familia estaba enterada de la violencia? mi mamá, no. Sí vivíamos ahí, pero cuando empezó todo esto, mi mamá hubo una temporada que se fue a vivir a una finca y ahí empezó todo. Luego mi mamá sí se enteró. Entonces ella ya no gustaba tanto de él y decía, ¿sabes qué? Mejor sepárate. Porque date cuenta, y estás full delgada. O sea, una cosa es ser delgada y saludable. Otra cosa es verte delgada y ver que tú sufres, que no eres capaz de realizar todo lo que tú quieres porque te sientes, te minimizas, por eso así en todo el sentido de la palabra, ¿no? Y siempre es lo que ellos digan, no lo que tú quieres hacer. Luego, al tercer año falleció mi abuela, lamentablemente en 2018. Ya nuestra relación era como que tambaleaba. Y fue ahí cuando yo me llené de valentía. Me decir, ¿sabes qué? Hasta aquí. No puedo más. Sufrí, lloré y luego entendí de que las cosas pasan por algo. Comencé a llenarme de amor propio. Una vez que me separé de esa persona, eh, comencé como que a autoanalizarme. Y dije, no, me hace falta nariz, me hace falta esto para verme como yo quiero. Estando con esa persona, yo no era nadie. O sea, literal. Yo me minimizaba hasta por lo mínimo. Y era lo que él diga, más no lo que yo quería. Kenia, ¿qué crees tú que te impulsó a dar ese paso para llenarte de valor y actuar con valor y a darte cuenta que eso no era amor? Las acciones de las personas. Yo creo que tú por más que ama, y yo creo que nosotros las mujeres somos de las personas que amamos, lloramos, a veces hasta rogamos o pedimos por favor cambia. Una vez que por más pase si el hombre no hace o tu pareja no hace caso, nosotras vivimos un luto. Estando con la persona vivimos ese luto de estar callada, de autoanalizarnos y llega un momento que por más amor que tú sientas, dices no, hasta aquí llego. Primero estoy yo, luego esta tercera persona. Y eso fue lo que yo creo que me llevó a vivir y a ver, abrir los ojos y decir hasta aquí, por las acciones de las personas. Cuando falleció mi abuela, igual ella no gustaba tanto de él. Entonces yo al ver todo eso, el dolor que estuve pasando, dije, hasta aquí no puedo más. ¿Tú crees que el hecho de que él decidió estar contigo, aún habiéndole ocultado inicialmente el tema de tu transexualidad y que te aceptó luego sin poner un pero, hizo que tú sintieras dentro de esa relación que quizás no ibas a encontrar otra persona que te quisiera o te amara o te aceptara siendo trans? Por una parte sí, verás, pero no es que yo le oculté, porque simplemente yo no puedo andar por la calle diciendo, ¿sabes qué? A todo mundo, yo soy una Omitiste mujer trans. información, omitiste Omití información. porque no pensé que iba a ser algo necesario decirlo. Y otra cosa, como él no me gustaba, en ese entonces yo dije, no me voy a enamorar, ¿no? O pensé que se iba a dar cuenta físicamente. Y tus razones son totalmente válidas. Cada quien creo que es dueña de manejar esa información de la manera que mejor le corresponda, pero
insisto, o sea, ¿tú crees que quizás pensaste que no ibas a encontrar otra persona que te dé lo que él te Ese daba? amor. Sí, mira, nosotras como chicas trans somos siempre inseguras. Por más que tú veas una persona segurísima que dice, wow, qué imponente, que esto, que lo otro, siempre tenemos un lado el cual no lo ve nadie, por medio de las hormonas, porque hay que tomar terapias hormonales, es lo que nos juega en contra. Y así cuando tú te aferras a las personas que están cerca de ti. Pues te repito, cuando yo estuve con él dejé todo. O sea, él era mi amigo, era mi novio, era mi esposo, era todo. Entonces, al ver que yo me sentía y me veía sola, porque por él dejé amistades muy importantes de años atrás, mis amistades se abrieron de él porque él era un poquito eh, machista. Y él como que no, tú tienes que estar en la casa, no tienes que estar por acá. O tal cosa y deja a tal persona. Y la mayoría de las personas en ese entonces eran chicos gays. Y era una chica trans que en ese entonces igual ya falleció, Dios la tenga en su santa gloria. Y pues yo por él dejé todo. Luego cuando ya me vi sola y se acabó esta relación, yo dije, ¿dónde está? ¿Dónde están mis amistades? Ahí es cuando yo entendí que di mucho cuando alguien dio poco hacia mí. La relación que ustedes tenían, ¿la manejaban como que tú eras una mujer cisgénero o en algún momento ya la sociedad o su entorno se enteró de que tú eras trans? Eso viene, eso me estaba saltando, verás. Nosotros manejamos como que si yo era una mujer, cisgénero. Y no lo hacíamos por medio de prejuicio, sino que porque la persona en ese entonces tenía su mentalidad un poquito más errada, ¿no? Y siempre era como que la burlas. Y mejor diciéndote, viviendo en Esmeralda, era lo peor. O sea, ya la gente es como que un poquito más desbocada, por decirlo así. Pueblo chico, infierno grande. Exacto. Entonces, la gente como que no sabían las personas. Luego como que ya me veían mucho en una peluquería y yo hablaba con la chica, que una era chica travesti en ese entonces y la otra era un chico gay o se transformaba en vez en cuando. Yo ya en ese entonces era una chica trans que ya estaba con mi transición y todo. Y pues yo a veces iba a la casa de ellos y todo, entonces se estaban dando cuenta. Hubo una temporada que sí le comenzaron a llegar rumores a la mamá. Entonces fue cuando la mamá cogió y le dijo, ¿sabes qué? Tú tienes mucho tiempo que no vienes a la casa. Me dijeron que tú estás con una chica. ¿Por qué no la traes a presentarla? O sea, la duda de ella era ver si yo era una chica trans. La diferencia o la ventaja que yo tenía en ese entonces, que yo al ser trans y ya tener un procedimiento hormonal de a muy temprana edad, o sea, las hormonas iban a actuar súper más rápido físicamente, me iba a ver como una chica. Y hay unos chicos o chicas trans de esmeraldas que se ven un poquito brusco porque nuestra raza negra sí es como que más eh, agresiva físicamente. O sea, no es que agresiva de golpe, sino En el mal que, sentido, es claro, tienen distintas características exacto, súper anatómicas. más fuerte. Y pues no, la señora salió de duda hasta que yo mismo se lo confirmé. Pero sí, ya habían chicos y chicas que se iban a la peluquería y nosotros hablábamos de temas normales, ¿no? Que para ese entonces era un poquito fuerte para la sociedad, de nuestro cambio, de cómo lo vivimos, de cómo lo hicimos. Y ellas ya se habían enterado y ya había como que chismecito y así. Luego con el tiempo él me presentó al resto de la familia. Al papá nunca lo conocí, el padrastro sí. Conviví una temporada con ellos, pero luego dije, no, hasta aquí llegó todo. Porque incluso cuando estábamos en la casa de la mamá, él era como que se alzaba más. Y quería como que yo me quedé encerrada en la casa de la mamá mientras él se iba a salir o hacía sus cosas por fuera. Y eso sí fue un poquito chocante para mí. Tú me mencionabas el tema de la transición que le hiciste a muy corta edad. ¿Consideras que aquí en Ecuador es fácil acceder a este tipo de tratamientos? No, aquí es súper difícil. O sea, yo y la mayoría de las personas empezamos en esto de las personas trans es tomando anticonceptivos, porque los anticonceptivos pues tienen estradiol, que son hormonas femeninas, y otros componentes más que nos ayudan, no al 100%, pero sí nos ayudan un poco. Yo de mi vida he probado de todo, hormonas en pasta, en parches, que hasta ahorita lo uso, inyección y pastilla. Entonces, cuando yo empecé, no tenía un profesional, un endocrinólogo que me diga, sabes que tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Aquí es súper caro. Tengo conocimiento que hoy en día sí hay en los centros de salud. Bueno, en Santo Domingo sí hay un endocrinólogo que te puede ayudar a hacer muchas cosas, tu cambio físicamente. Y en el entonces, cuando yo empecé, me di cuenta de que incluso para mí era algo nuevo ver una chica trans. Cuando yo empecé, recuerdo que, vuelvo y te repito, retrocedamos de que yo me boté del colegio, salí del colegio porque me negaron mis estudios por mi sexualidad. Empecé en la academia, luego con un amigo me presentó una chica trans. Y yo me quedé como que, wow, o sea, ¿cómo es posible en mi mentalidad, ¿no? Que un hombre llegue a hacerse mujer al 100%. Y era una de las chicas más guapas de ella de Santo Domingo. O sea, era una mujer, tú veías una mujer. Y ella comenzó como que a darme instrucciones, a colocarme hormonas. En ese entonces creo que era
no recuerdo el nombre de la hormona que en ese entonces estaba, pero ya les descontinuaron. Y comenzaba a inyectarme. Y yo de a poquito fue mi evolución, a poquito, a poquito, a poquito. Luego dije, no, yo quiero por mi propia cuenta. Comencé a investigar y habían pastillas, hormonas que acá en Ecuador no hay, pero en México, en Estados Unidos hay porque es un poquito más avanzado. Y yo hacía lo posible por conseguirla. Y desde ahí empezó todo. Mire, y cuando tú tienes una transición a muy temprana edad, tus resultados, digamos que si tú empiezas a los 14 años, tus resultados cuando tú tengas 20 años eres una mujer físicamente. Pero no estoy de acuerdo en muchos aspectos en otros países que a menores de edad que no son conscientes al 100% hay el cambio de reasignación de sexo, haya estas terapias hormonales para ellos porque ellos están en su etapa de explorar. Tú lo hiciste a los 16 años, siendo menor de edad. Exacto, yo lo hice a los 16 años las hormonas, pero no porque yo le había dicho a mis padres soy esto, sino que yo lo hice a la escondida por miedo y perjuicio de la sociedad y de todo el medio donde yo estaba. Entonces, en base a tu experiencia, tú ahora que ya has crecido, tú apoyas la idea de que se debería esperar hasta los 18 años para empezar con la transición. Exacto, a los 18 años yo creo que es una edad donde tú estás a flor de piel, de poder, de igual es dar tu tratamiento hormonal, pero con profesionalista, O sea, de hecho, de una forma profesional. exacto, perdón. Y si tú lo haces a esa edad, tú vas a tener un poquito más de resultado. Pero si lo haces por sí solo, no vas a tener el resultado que tú esperas, ¿no? Porque para eso incluso tienes que tomar sellantes hormonales para que tus hormonas masculinas dejen de seguir creciendo y más bien al momento que tú comiences a colocarte las hormonas femeninas tengas un poquito más de resultado, tanto en la piel, en la voz, en el cabello, en las manos, en todo. Y hago aquí un disclaimer, todo esto que estamos hablando y que está mencionando Kenia no es con el afán de invitarles a automedicarse. Siempre háganlo de la mano de un profesional. Ella nos está contando pues desde su historia y lo que hizo, pero no es con el afán de Ya que ustedes lo hagan. ustedes lo hagan, exacto. Y justamente por ese tema de no acudir con profesionales y también es algo bueno a lo que estamos expuestas tanto cualquier persona, pero siento que en la comunidad sí hay mayores riesgos justamente por la falta de educación, por Información. la falta de información, por el hecho de querer lucir de cierta manera y no hay acceso en el tema de la salud pública a malas prácticas médicas. Lo comentábamos por teléfono que tú fuiste víctima de biopolímeros y es algo de lo que yo me siento muy identificada porque yo también fui víctima de biopolímeros. Claro que quizás como una historia diferente, lo he comentado en mi TikTok, en mis redes, en mi YouTube. No es algo de lo que hablo así siempre porque uno supera esas etapas, ¿no? Y sigue avanzando. Pero sé que en tu caso tienes una historia súper fuerte sobre los biopolímeros que inyectaron en tu cuerpo. Así es. Tú lo has dicho, por el afán de verte bien, de verte como una mujer. Y en ese entonces, pues yo era, y bueno, y soy de bajos recursos, no tenía el conocimiento de cómo verme físicamente como una mujer. Pero, vuelvo y te repito, conocí a terceras personas que sí te malinfluyen. Cuando tú tienes conocidos, no digamos amigas, conocidos, porque una amiga es la que te ayuda y dice, sabes que no hagas esto, porque esto va en contra de tu salud o con el tiempo, ¿no? Y opté por inyectarme estas sustancias. Lo hice por medio de una persona que conocí por Facebook que me habían recomendado. Luego esa persona viajó hasta mi casa cuando hicimos el primer procedimiento, que fueron pompas, que fue muy poquito lo que me colocaron. No tuve problema, de hecho no me da ni vergüenza decirlo porque es algo que en la actualidad muchos estamos pasando y he perdido a muchas personas, a muchas amigas, a muchos seres queridos por ese líquido que le llamamos veneno, ¿no? Es como una bomba de tiempo, si no es a la entrada es a la salida. A la salida. Exacto. ¿En qué año tú te colocaste y sabías que era biopolímeros? O sea, sí estaba consciente que era biopolímeros, pero en ese entonces le decían silicón. Pero me decían que habían dos opciones de silicón. Había el que era el procesado, el refinado, y había el otro que era normal. Cuando yo me puse el supuestamente procesado, entre comillas, no me pasó nada. Todo era bien. Pero la ambición es tan grande que tú dices, yo quiero más. O sea, tú dices, me quedó bien, yo quiero más. Y le ves a tal persona y dicen, wow, porque la persona que ponía tenía un mega cuerpazo. Y decía, para verte así hay que colocarte esto, lo otro, lo otro. Pero nunca lo hacía por medio de un profesional, ¿no? O de una doctora, sino que simplemente yo creo que ella había aprendido porque la habían puesto ahí y se había dado cuenta en qué punto te ponía.
¿Qué edad tenías? Yo tenía en ese entonces unos 19, 18 o 17, 18 por ahí. Eso fue en el 2014, lo recuerdo muy bien en Guayaquil. Y, y fue una experiencia, primero, yo dije, me siento de lo mejor, bonita. Pero luego todo tiene su secuela y comencé a sentir, no dolor, pero sí un poquito de incomodidad. Luego mi amiga, recuerdo que fue para un fin de año 2014, 2015. Yo no fui a Santo Domingo de mi familia, sino que me quedé en Guayaquil. Reuní todo el dinero en 2015, por febrero, marzo más o menos. Yo dije, me voy a hacer el segundo retoque. Y fue ahí cuando mi amiga, la que me había colocado, que decía que había dos tipos de silicones y habían otras personas que por ganar dinero te ponen cualquiera, yo me contacté con la otra chica porque ella no podía, comenzaba con su familia y todo. Entonces la otra chica viene el punto que me iba a colocar caderas. Al momento que me iba a colocar caderas, eh, bueno, es un poquito fuerte. Ellos se ponen una aguja. Ahorita lo hacen incluso hasta con alicate, lo que yo he visto y tengo conocimiento. Y esa aguja es, no te puedo decir el número exacto, pero una aguja que tú miras de lado a lado, así la ves así y ves todo. Es Y una luego, cánula. exacto, y luego cogen la jeringa y comienzan te meten la aguja en ciertas partes de tu cuerpo, me injertan, y la aguja queda insertada. Si no botas sangre, nada por el estilo, cogen la jeringa, lo que yo vi, y absorben. Si no sale sangre ni nada, pues comienzan a rellenar. Pero la chica, la otra, no me hizo eso, sino que simplemente metió en las caderas y al momento que yo considero que tocó un vaso sanguíneo y pues voló sangre. En ese momento que la sangre salpicó, sentí algo muy feo en mi abdomen. Sentí algo feo como que, no maripositas, pero algo así. Y luego Como un vacío. exacto, sentía como que habían burbujitas, por decirlo así, que corrían así por mi pecho. Y cuando comencé a ahogarme. En ese entonces ya tenía una cadera puesta, faltaba la otra. Comencé a ahogarme o sea, ahorita me da esa risa como lo cuento, pero sí algo muy fuerte, de que yo incluso ahorita me veo y digo, ¿por qué yo hice esto? Y luego le digo, ¿sabes qué? No puedo más, comencé a ahogarme, o sea, yo era las personas que hablaba y era como que, digo, ven mañana mejor y me colocas la parte de abajo de la cadera. Me dice, ¿segura? Le digo, sí. Pasó la noche y yo me ahogaba más, llegó la chica y dice, ¿segura quieres que te ponga? Le digo, sí. Bueno, me puse, me riendo todo chévere. A la semana yo escupía sangre, no podía hablar. Si me paraba, me ahogaba. Si me sentaba, me ahogaba. Era algo muy fuerte. Pero la ambición pudo más. A los 8 días yo creo que ya era un cadáver andante. Me llevaron al subcentro en Guayaquil y me inyectaron una inyección en la parte de acá porque no podían en las pompas porque recién tenía líquido. Luego llegué a casa, cuando estaba viajando, recuerdo muy claro que veía sombras negras. Y yo decía, hasta aquí llegué. O sea, porque tú cerrabas los ojos y veía sombras paradas así, personas, siluetas. Llegué a casa y mi mamá me pregunta, ¿qué tienes? Y le digo, no, no tengo nada porque no quería preocuparla. Pero no podía ocultar que no podía respirar porque ni bien hablaba y empezaba a escupir sangre o empezaba a ahogarme. Entonces mi mamá luego le conté llorando y me llevó a un hospital donde comenzaron a hacerme exámenes a ver si yo tenía el pulmón picado o tenía ese líquido por mis venas o cositas así. Gracias a Dios, no, todo estaba bien, pero no, como el silicón era, en ese entonces, el silicón era el que no era procesado, entonces era un poquito que te iba a rechazar el cuerpo. Pasaron 15 días, me hicieron las nebulizaciones y yo de a poquito me fui recuperando. Pero antes de eso, yo considero que Dios me dio una segunda oportunidad, por el simple hecho de que llegó una noche donde no me podía ni parar y solo yo lloraba en silencio, porque ya ni tenía ni aliento ni para decir mamá o me duele algo. Y al estar acostada, cerré los ojos y en un minuto pasó toda mi vida. O sea, es algo loco, es algo de que tú dices, no lo creo, yo tampoco no lo creía. Y pasó desde mi niñez, recuerdo desde cuando estaba en el campo con mi familia, o sea, recuerdo todo, o sea, fue una etapa así, algo loco que pasó. Luego, ahora, supuestamente yo abría los ojos, pero veía figuras negras, yo dije como que ya. Y tú te resignas, tú dices, hasta aquí llegué, y comienzas a llorar, a pedir perdón, como que cuida a mi madre, es el otro, y el cuerpo se te anestesia todito. O sea, tú no sientes dolor, tú no sientes nada. Tú simplemente dices, hasta aquí llegué. Y, y al otro día, como que yo dije, morí. Abrí los ojos y ya
de a poquito me fui recuperando. Luego comencé con terapias y todo. Y ahí fue cuando yo opté por sacarme ese líquido. Obviamente no te lo van a retirar al 100% porque es algo de que el silicón es líquido. Una vez que ingresa a tu cuerpo, el silicón se coagula. O sea, se hacen esferitas de silicón. Y entonces, para tú poderlo retirar, obviamente tienen que retirarte hasta tu partes de tu tejido, músculos y todo eso. Entonces, es imposible que te quite todo el silicón. Desde ahí, mi vida comenzó a cambiar. Comenzó a cambiar. No soy de las personas que toman, no soy de las personas que fuma o que anda en farra solo cuando tengo eventos, pero acabo el evento y a mi casa. Porque esto, vuelvo y te repito, así no es a la entrada, es a la salida. Yo dije, si me salvé de un mal golpe o, no sé, por andar bebiendo cualquier otra cosa que no me gusta, no estoy en contra de las personas que lo hagan, háganlo, pero juiciosamente. Eh, no lo hago por ese sentido, porque yo siento que Dios me dio esta oportunidad y eso es lo que yo llevé en el Miss Universo Ecuador, ¿no? Como en mi proyecto social que se llamaba Renacer, ¿no? Que era una historia de vida. En el 2024, bueno, el año pasado, una amiga falleció con eso, tenía un mega cuerpazo, pero vuelvo y te repito, nosotras somos unas personas tan inseguras, la mayoría, porque hoy en día sí me he dado cuenta que la mayoría sigue terapias psicológicas en la cual el psicólogo te ayuda a quererte a ti como persona, como mujer, que no todo es físicamente, ¿no? Internamente todas las personas somos bellas y te acepta a querer tal cual tú eres. Y mi amiga falleció. O sea, ella tenía, se puso, falleció y eso tocó un poquito más mi corazón. Yo dije, wow, o sea, y era otra chica de la misma comunidad que le puso. Ahora la chica anda libre, anda como si nada y la familia llorando y la otra ya en el cementerio. Y es un poquito fuerte y por eso que yo dije, no, voy a impulsarme un poquito más por medio de esta plataforma que en su momento fue el Miss Universo Ecuador. Y en este nuevo certamen que es el Miss International Trans, que va a ser en Perú, en Lima, también voy a llevar este proyecto social para que las chicas y los chicos de la comunidad en general no opten por este silicón, porque hay muchas personas que te lo venden de lo mejor, ¿no? Que no te hacen nada, que vas a quedar un cuerpo espectacular. De hecho, una de las palabras que ellos siempre te dicen y utilizan es que dicen, mira, si te pones prótesis te van a quedar 2 bolas, si te lo pones en los senos te quedan 2 bolas y se va a ver feo. Pero si te colocas silicón, se te va a ver más natural y se va a sentir más natural. Entonces, por eso las personas más optan en colocarse el silicón, porque se ve supuestamente más natural, sí, pero luego se cubula y se ve horrible, fatal. Claro, y no te dicen el verdadero nombre. En mi caso, a mí me colocaron luego una rinoplastia en la nariz. En ese entonces, 2008, le llamaban bioplastia. Y a mí me lo colocó un médico. O sea, yo estaba confiando en que era un profesional de la salud, certificado. Bueno, luego vino un escándalo y todo. Pero esto hizo que yo me eduque mucho acerca del tema de los biopolímeros y, como tú mencionas, todo cuerpo extraño que entra en tu cuerpo, el cuerpo es tan sabio que lo envuelve en una capa de un tejido y es lo que pasa con el biopolímero. El biopolímero entra líquido y se hacen esferas que el mismo cuerpo va haciendo. El problema con los biopolímeros es que en la mayoría de sus casos migra. Te lo ponen en un lugar y, por ejemplo, si te pones en los pompis, muchas veces se va a los talones, a las piernas, muchas veces sube a la espalda, ocasiona daños gravísimos en la salud. La gente que tiene biopolímeros en pocas y altas cantidades no debe exponerse al calor, al alcohol, a ejercicios de alto impacto y es imposible que te lo saquen al 100%. La mayor parte del biopolímero se saca haciendo ya incisiones dentro de un quirófano y que el cirujano tiene que ir tratando de sacar, como tú mencionas, el propio tejido. Muchas veces ya, o sea, tu cuerpo nunca vuelve a ser el mismo. Y el trauma post retiro de biopolímeros también es impactante porque la gente va por un ideal de un cuerpo que quieres, que sueñas. Y creo que lo más preciado que tenemos, aparte de la vida, es la salud. Y no nos imaginamos el daño tan grande que le estamos haciendo a la salud de por vida. Y eso ya no vuelve. Y aparte, después, si te lo quieres quitar, tu cuerpo nunca vuelve a ser igual, queda como unas cicatrices enormes. Y aún así tienes que tener todos los cuidados post biopolímeros porque los vas a tener por siempre. Para mí es de reconocerte que tú, con tu historia, a través de ella, estés dando este mensaje, ¿no? De que la gente se informe. El biopolímero es un producto súper económico. Lo ponen a precios muy, muy económicos. Van y te lo colocan en tu casa. Y claro, en ese momento te ves divina. Que es espectacular.
¿Tú qué secuelas post-biopolímeros tienes en este momento? Yo creo que más que todo es el trauma psicológico, porque el biopolímero cuando ingresa para poderse encapsular, que el cuerpo lo encapsule, dura un año. O sea, durante ese año tienes la posibilidad de retirar un 80-90%, no el 100%, porque se migra a varias partes del cuerpo. Pero las personas que me colocaron, ellas me amarraban las partes del cuerpo que tenía que estar casi un mes amarrada para que el silicón se coagule y no baje. Entonces sí lograron retirar varias partes de mi cuerpo y más todo fue psicológicamente todo lo que yo viví. La secuela más grande, creo yo, de igual es que al momento que ahora hablo, sí tengo que tomar un poquito la pausa porque como que me falta el aire. Entonces ya esa es la secuela más grande yo considero que con la que he quedado. Hay una influencer súper famosa en Colombia, La Segura, no sé si la Sí, ubicas. sí lo ubico. Claro, ella también fue víctima de biopolímeros y ella también está documentando todo su proceso. De verdad que es importante visibilizar y dejar el tabú al hablar de estos temas. Entonces, qué bueno que te vayas a Perú también con eso. Creo que Gracias. tienes una historia de verdad increíble y ya tenemos muy poquitos minutos. Ay, me encantaría que el podcast durara 5 horas. Pero bueno, te quiero preguntar con toda esta serie de cosas que nos has comentado, tanto de tu historia romántica, la historia de tu infancia, de tu proceso de transición. em, ¿Qué significa hoy para ti la palabra belleza? La palabra belleza. Yo más me voy a lo interno, te comento, porque bueno, y te repito, yo considero que lo más bello que una persona puede tener es una persona que sea estudiada, es una persona que tenga valores y principios y sea muy empática con las otras personas. Físicamente tú puedes construir un físico espectacular, pero si no eres una persona empática, una persona que se pone en lugar de las otras personas y hace algo por ayudar a la sociedad, vas a ser una persona horriblemente en valores y en principios. Entonces, para mí, la palabra belleza es que tú te ames, tú te quieras. Primero estás tú como mujer, como persona, como hombre, como lo que sea. Segundo estás tú y tercero estás tú. Obviamente en conjunto con tu familia. Tengo que preguntarte algo que puede ser un poco indiscreto. Entiendo que tú ya tienes la resignación de género. Ese proceso te lo hiciste fuera del país. ¿Me puedes comentar ligeramente lo que tú nos puedas comentar al respecto? Sí, eso me lo hice no por concursar, porque la mayoría de las personas dicen, no, tú lo hiciste porque te ibas al Miss Universo Ecuador. Y no fue así. Cuando yo participé en el Miss International Queen en Tailandia, ellos se dan un premio. Obviamente, la ganadora, si es que no tiene la resignación, se la hacen al 100% todo pagado. Pero tú como candidata te dan un descuento. Entonces, ese descuento yo lo obtuve por medio de mi organización Miss Queen Ecuador, con John Salaverry, con Oscar Macía. Llegamos a un acuerdo, pues, y se logró hacer. Sí, fue un poquito trombante. Todavía me cuesta. Entiendo que es un proceso súper traumático porque aparte de doloroso, yo soy muy curiosa y veo muchos videos al respecto. Aparte de doloroso, entiendo que bueno, es un proceso también del post-operatorio que tienes que estar haciéndote muchas cosas incómodas, Dilatarte. dilatarte, claro, Sí, para que la herida no no se cierre y todo. cierre. Pero cuéntame más o menos un precio aproximado. Entiendo que allá en Tailandia fue donde tú estuviste, ¿verdad? Exacto. Es creo que el país con el mayor índice de este tipo de cirugías porque son como los Son más top. pioneros, son pioneros. Exacto. Bueno, a mí me costó 15,000, porque lo normal es $19,000. No estamos hablando en baht, que es la moneda de ellos. Y con el descuento que me dieron, me dejaron en 15,000. Entonces, con mi organización hicimos lo posible. Y era algo que yo quería. Y dijeron, negra, este va a ser tu premio. Y yo dije, lo acepto. Y ya estabas allá en Yo ya Tailandia. estaba en Tailandia. De hecho, me quedé 15 días después. Estuve paseando, estuve todo. Y dije, bueno, toca cuidarse. Y nos sometimos, ¿no? La operación dura casi 24 horas haciéndolo. Y cuando es la más difícil es de 48 horas, que es como que cuando algo salió mal, lo que me estuvieron explicando. Gracias a Dios yo no tuve inconveniente, pero sí el dolor es algo de que no se lo recomiendo a nadie. Es algo de que te duele hasta para sentarte y a veces cuando lo piensas y tú no estás con un psicólogo, porque antes tienes que estar un año, antes de, y luego de igual tienes que seguir con tu psicólogo, porque si no vas a tener traumas de por vida. Y hay que ser conscientes, porque la mayoría de las chicas me preguntan, ¿dónde te lo hiciste? Y yo me lo quiero hacer. Y yo como que, ya tienes un psicólogo, ya sabes lo que tú quieres. Porque una cosa a veces es anhelar por verte bien o obtener lo que tú quieres. Pero otra cosa es cuando tú lo deseas, porque anhelar es una cosa y desear es otra cosa. He tenido amigas que se lo han realizado y dicen, no, o sea, o se han vuelto
locas, por decirlo así, psicológicamente, que dicen, no, es que no se siente placer, y ese es uno de los tabús y una duda que la mayoría de las personas tiene, o no es lo mismo, o te queda feo. Yo, gracias a Dios, es como ver una vagina. Cuando estuve en el mismo universo, cuando me dieron la noticia que iba a formar parte de ello, tenía 5 meses de haberme operado. Y ese era más el miedo que yo tenía. Y digo, chuta, o sea, yo dije, vamos a viajar mucho tiempo en avión sentadas, vamos a estar en buses. Y yo dije, tener una infección o una inflamación va a ser lo peor que va a tener. Siempre utilicé unos calzones especiales y unos protectores. En ese entonces, en todo el transcurso, tenía muchos dolores que tuve que ser fuerte. Igual como la organización ya sabía, ellos siempre me daban permiso como para irme a recostar o a veces como para tomar las pastillas, porque las pastillas quedaban arriba y nosotras chicas bajen a tal cosa y tenemos que bajar. O sea, después de la operación, tú sigues teniendo un dolor ya por cuántos meses más o menos. El dolor te queda por unos 6, 7 meses, pero no es un dolor que tú lo sientes siempre. Cuando tú recién te operas, te dejan, vamos a hablarlo así, un tapón. Te dejan un tapón ahí abajo, te dejan sondas para que igual cuando vayas a orinar o el drenaje linfático es un poquito fuerte también. Al tercer día ya te quitan el tapón. Al momento que te quitan el tapón, te comienzan a revisar. Cuando tú te realizas esta cirugía, no depende de ti qué tan profundo tú quieres tener tu apertura. Si eso ya depende de ti, de tu cuerpo, de De tu tu... anatomía. Exactamente. Entonces yo en mi caso, no sé si decirlo, quedé con 18 centímetros de profundidad. Entonces ya depende de ti. Porque algunas quedan hasta de 15, otras quedan de O sea, 12. tú para buscar un novio tienes que ir con regla. Máximo. Máximo que sea 19, menos, más de ahí no. O menos de ahí sí. Y comienzan a dilatarte. Comienzan a dilatarte. Primero tienes que hacerlo a la semana, tienes que hacerlo 3, 4 veces al día. Esas dilataciones he escuchado que son súper dolorosas. Es que es doloroso, es como que tú tengas Como que te abres la un herida. corte y te vuelvas a meter algo para que el corte no se te cierre. Es algo de que tú dices, no quiero más. Una vez que te hacen dilataciones, perdón, te sedan. Las primeras semanas te pasas así. Luego a los 15 días ya como que te puedes parar, estás con un pañal, literal, y cuesta. La primera vez que vas al baño y te quitan la sonda es horrible. Es un dolor. Es que no te puedo explicar el nivel de No, dolor. creo que no hay palabras para explicarlo. Yo he escuchado muchas chicas trans que se han sometido a esta resignación y cuentan exactamente lo mismo y que muchas hasta dudan de la decisión que han tomado Exacto. porque es tan traumática la operación, la cirugía y tan dolorosa y todo el proceso postoperatorio que dudan de si hicieron lo correcto y que muchas hasta se arrepienten. O sea, Exacto, pero ya no hay marcha no hay atrás. vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás porque es lo que ya te ha quedado. Y contra el temor que las personas tienen, que si sienten o no sienten placer, pues eso ya depende de qué tipo de cirugía tú te hagas, con quién te lo realices. Yo recomiendo Tailandia, uno de los mejores. También la están haciendo en Chile, también la están haciendo en Perú y son de los mejores aquí. En Ecuador lo hacían anteriormente, pero no quedaba funcional. Funcional te digo que tú tengas, al momento que te toques, sientas, tengas ese tacto, tengas... Que tengas la sensibilidad. Exacto, el placer, por decirlo así. Entonces, bueno, yo todavía no lo sé, pero sí al momento de tocar me siento sensibilidad normal. ¿Sientes? Sí, normal, no tengo ninguna clase de problema, pero vamos a ver después de, porque aún así todavía estoy como que traumada, si sí o si no. Claro, es que por ejemplo hasta a nosotras que nos ponen prótesis, se puede perder la sensibilidad del pezón tranquilamente. Entonces es como siempre hay riesgos, ¿no? Y wow, o sea, te digo que no tengo palabras para imaginar así y todo tu proceso de resignación. Siento que aparte de valiente, estoy muy feliz por ti porque hayas podido cumplir tu sueño de niño, de Así niña, es. te digo. Bueno, Discúlpame. entonces, pues, mira, yo le llamo todo esto metamorfosis. Primero es un niño y el niño pues ya va creciendo, va floreciendo y hasta que evolucionas y eres la mariposa que tú siempre quisiste ser. Yo de niño también siempre era el patito feo. O sea, yo de niño no era nada de lo que tú ves ahorita de niña. O sea, siempre fui rechazada, en ese entonces rechazado, siempre me hacían bullying, que si no era por mi color de piel, era porque era, ¿cómo se llama la palabra? Amanerado, o porque no jugaba pelota, y siempre me hacían para un lado. O sea, yo siempre fui rechazada desde niño. O sea, siempre eso fue por mis otros compañeros, compañeras, e incluso hasta por conocidos, parte de la familia. Pero ahora que me ven lo que soy. Y yo creo que el miedo a veces incluso de tu propia familia o de tu madre, de tu padre, es que si te haces mujer, la mayoría de las personas de tus conocidos te van a rechazar o te vas a dedicar a la prostitución cuando no es así. O sea, yo creo que tú eres o tú
tienes que tener tu idea de lo que tú quieres hacer a futuro y tienes que trabajarlo por eso. Yo luché por eso. O sea, eso del mundo de la belleza, de la certámenes de belleza, a mí nunca me gustó, la verdad. Yo siempre me quise enfocar como modelo. Siempre me buscaban y yo decía, no, 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 no. Y luego dije, chuta, si tanto me buscan, tuve ese problemas con el silicón, aquí es donde yo puedo formar mi proyecto social, tengo que hacer eso y tener más visibilidad para poder contar quién es Kenia Bonilla. Por lo que yo pasé, que la gente no cometa estos errores. Y dije, me lanzo. En ese entonces fue en el 2020 donde gané Miss Trans Santo Domingo. Luego del 20 al 21. Duré 2 años con esa banda. En el 2023, pues Miss Queen Ecuador, luego Miss International Queen 2024, 2025 Señorita Santo Domingo, y así fui creciendo sucesivamente. Y ahora yo esas oportunidades la veo como que es algo de que no es suerte, sino que yo creo que ya el destino tiene descrito todo lo que tú tienes que hacer, simplemente analizarla y lanzarte, porque no todos tienen ese tipo de oportunidades. Qué gran historia, Kenia. Yo solamente hay algo como que no me hace del todo el sentido que a veces nosotros vemos generalmente niños varones que tienen ciertos modos, mono y amanerado, y que no necesariamente eso define su orientación desde pequeños, porque justamente los colores no tienen géneros, hay comportamientos que no tienen género. Entonces, sí invito como a esa reflexión, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo de los miedos que me comentas que tiene la familia generalmente cuando descubre esto, porque vivimos en una sociedad tan, no quiero decir la palabra, sí, tan cerrada todavía. Entonces, como que más que el miedo de aceptar quién eres, es como papá siempre uno pretende Fracasar como hijos. proteger al niño y que Exacto. viva en una burbuja donde nadie le haga daño, y sabemos que el camino para la gente de la comunidad todavía es un camino de mucha lucha, de mucha discriminación, y está en cada uno de nosotros poner de nuestra parte para que eso vaya cambiando día con día, y que de aquí a 10 años que las futuras Kenias que vengan o la futura Generaciones. gente de la comunidad pueda sentir que el camino es más fácil. Kenia, nuevamente gracias por estar aquí. Ya estamos cerrando este episodio. Te invito a que dejes un último mensaje a todas las personas que están viendo el podcast. Bueno, primeramente, nuevamente agradecerte a ti, agradecerte a las personas que forman parte de ese proyecto hermoso en el cual tú puedes contar la historia y ser ese ejemplo, ¿no? Ver mucho más allá del personaje. Yo en sí siempre lo que voy a decir y lo que siempre la palabra que mantengo, que los sueños se cumplen, que hay que seguirlo luchando, que hay que seguirlo trabajando y no darte por vencido. Siempre van a haber oportunidades donde las puertas se te abren o bien se te cierran, pero si se te cierra una puerta, se te van a abrir 20, siempre y cuando tú persistas con tu sueño. Gracias, Kenia, qué lindo mensaje. Y de verdad que estoy súper contenta de haberte tenido aquí. Espero que, al igual que yo, ustedes hayan disfrutado mucho de este capítulo, que sea un capítulo que los invite a la reflexión, que los haya educado de alguna manera y que les abra el corazón para empatizar con toda la gente que vive esta lucha día tras día. Como siempre les digo, el propósito de Sincericidio es hablar con honestidad y que estas palabras sean liberadoras y que también hasta cierto punto puedan tocar su corazón más allá del micrófono y de la pantalla, para que logren empatizar con cada historia, que puedan entender que detrás de cada ser humano hay una lucha que solo esa persona conoce y que no debemos juzgar, debemos ser mejores seres humanos. Ese creo que es el propósito, intentar hacer un cambio en el corazón y en la mente de las personas para que seamos más empáticas y para que aprendamos a escuchar con los oídos del alma, de la empatía, de la bondad. Y espero de verdad que este capítulo haya logrado eso. Si ustedes creen que este capítulo le pueda servir a alguna persona, compártanlo. Los espero en comentarios. De verdad, me encanta leerlos en todas las plataformas, en Instagram, en YouTube, donde están viendo este capítulo, en TikTok. Y queremos seguir haciendo de esta comunidad una comunidad más grande, más unida, y que Sincericidio llegue a todas las personas que tenga que llegar. Si ustedes quieren ser parte de nuestros patrocinantes, estamos también listos para recibir su mensaje. Queremos que este proyecto crezca. Como siempre, gracias, Kenia. A ti, No amor. les deseo más que cosas bonitas y que Dios los bendiga. Un beso.